Hoy día nos toca la desobediencia. Es al contrario de la obediencia de la vez pasada. Miren cómo en la palabra del Señor, aquí, lo que hemos visto nosotros, en cuanto se refiere a la obediencia, en Deuteronomio hay 14 bendiciones por la obediencia, pero por la desobediencia hay 78 que el Señor, consecuencia de la desobediencia. Miren cómo es, ¿no? La bendición les abarca todo, pero la desobediencia va uno por uno. Lo especifica el Señor. Ahí tenemos. Ahora vamos a tratar sobre la desobediencia. Vamos a ver en el texto de Números, capítulo 20. Número capítulo 20, del 1 al 12. El libro bíblico Números. Ese es un libro del Pentateuco, que le dicen a los 5 libros de Moisés. Inspirado por Dios, él escribió este libro bíblico, que es el cuarto libro de Moisés, Número, capítulo 20, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. El quinto libro es el quinto libro comenzando de Génesis. La palabra de Dios dice así: agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y porque nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higuera, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación, o sea, a todo el pueblo de Israel, delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales se contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces tenemos acá la palabra de Dios. Miren, para hacer algo, la palabra de Dios acá hay una cosa muy resaltante, hermanos. Yo quisiera decirle que el pueblo de Israel siempre fue rebelde ante Dios.
Siempre lo fue. Se quejaba y murmuraba a cada momento. Y eso que ellos, este pueblo de Israel, pueblo de Dios, a pesar de ver todos los días los milagros, el poder de Dios, todos los días, porque ¿quién lo alimentaba, hermano? Dios. El maná salía del cielo. Pero aún así siempre decía, ¿por qué nos has traído acá para morir? ¿Por qué nos has traído aquí que no hay agua? Y aquí vemos nosotros que ellos están, en lo que hemos leído, acuérdense, ya el pueblo había salido de la esclavitud de la nación de Egipto. Había hecho 40 años ya, ahí 40 años ya. Estamos hecho una lectura donde ya el pueblo había salido del pueblo de Egipto 40 años ya. O sea, esta gente que estaba aquí, en este momento que hemos leído, y el cual se quejaba que no había agua, ya había pasado 40 años y era la segunda generación. Ya habían, dice que, la palabra dice que ya habían fallecido más o menos aproximadamente 600,000. 600,000, mire. Por eso dice que en todo el desierto, por eso, en esos 40 años que estuvieron en el desierto, esa generación que salió de Egipto, que salió de la esclavitud, esa esclavitud que estuvieron en Egipto durante 400 años, murieron. Su descendencia están en este momento que hemos leído la palabra del Señor. Ellos habían aprendido la mala actitud de sus padres. ¿Cuál fue la mala actitud? Sus padres se quejaban. Acuérdense que cuando salieron de Egipto, iba a pasar el mar rojo. ¿Qué pasaba? Se estaban quejando. Pasaron. Una vez que pasaron, glorificaron. ¡Uy, Señor! Glorificaron a Dios. Pero conforme iba a pasar los días, ellos, cualquier circunstancia que le parecía a ellos que no estaban de acuerdo o que carecían de algo, sea de alimento, de vestimenta, qué sé yo, ellos se quejaban. ¿Y se quejaban ante quién? Ante Moisés. Porque él lo había sacado de Egipto. Porque él es el comandante ahí. Porque era el jefe, porque él había demostrado que era el siervo de Dios. Él había demostrado que el poder de Dios en Moisés se manifestaba para hacer algo. Querían carne, acuérdense. Trajo una bandada de animalitos y comenzaron a comer carne hasta que se hartaron. O sea, este pueblo, a pesar de que se quejaba en cada momento, o los días que vinieran y le faltaba algo, y Dios le abastecía, el Señor siempre tuvo misericordia de este pueblo. ¿Por qué tuvo misericordia? Primero, porque Dios ama a su creación, ama al hombre y a la mujer, porque era su creación, Él lo había escogido, ese pueblo entre muchos, lo había escogido, era su pueblo, Él lo escogió. Y su nombre iba a ser glorificado en ese. Miren, tantos años han pasado, hermano, tantos años han pasado. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado desde aquel entonces de Abraham hasta ahorita 4,000 años. De Abraham a nuestro Señor Jesucristo hay 2,000. De nuestro Señor Jesucristo hasta acá, 2,000 más. 2020. 2 y 2 son 4,000. Pero ahora, ¿cómo está el pueblo de Israel? Y es otro. Sí es bien cierto que el pueblo de Israel hoy en día
no glorifica a nuestro Señor Jesucristo porque no lo reconoce como el Hijo de Dios. Pero sí lo tienen a Jehová Dios como su Dios. Ya eso es otro tema que en otro momento lo vamos a hablar, pero aquí ya habían pasado, lo que estamos hablando, habían pasado ya 40 años, y la primera generación que salió de Egipto ya habían muerto durante el trayecto de que salieron, ¿para dónde? A la tierra prometida. Y estuvieron vagando en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? El Señor tenía un propósito para que estén ellos vagando por él. Esa primera generación no iba a pasar, no iba a llegar a la tierra prometida. Así es. Pero cuando estamos pasando aquí, después que salieron, a los 2 años, acuérdense, Moisés mandó a los espías para ver cómo era la tierra y se fueron. Acuérdense que solamente Caleb y José son los que dijeron, sí, es la tierra buena, muy buena, que brota leche y miel. Y si hay gigante, como dice, Dios es más poderoso. Y así fue. Pero por la dureza de este corazón de los israelitas, de este pueblo, por la dureza y su incredulidad. ¿Por qué? Porque no creían en Dios, no creían en la voluntad de Dios, no creían en los milagros, a pesar que lo oían y lo escribían. El Señor siempre se manifestaba con el líder Moisés. Entonces aquí ellos murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón, en esta oportunidad. Y ahí lo vemos, cuando él dice, cuando ellos se quejan. Habían pasado pues 40 años que el pueblo de Israel salieron de Egipto, dice, y 38 desde que mandaron a los espías a reconocer la tierra. Habían estado en el desierto de Nin, en el desierto de Sin, en el lugar llamado Bernea, en el lugar llamado Cades Bernea. Ese lugar es como decir en el desierto un lugar. Y ahí se estaba suscitando lo que estamos hablando. Pero ojo, estaba en el desierto de Sin. Ahí, en este desierto, en este lugar, Cades, murió la hermana de quién? De Moisés, llamado María. María, acuérdense que cómo es el Señor. María, acuérdense que en un tiempo María murmuró contra su hermano. Y Dios lo castigó porque en ese momento ella se volvió leprosa. Y tuvo que orar Moisés, ¿para qué? Para que le vuelva a sanar. Y aún así tuvo un retiro. Entonces aquí, en este lugar, en este desierto de Sin, en el lugar de Cades Bernea, murió la hermana de quién? La hermana de Moisés. Ella murió, llamada María. Entonces vemos nosotros que aquí la gente se quejó contra Aarón y Moisés de la falta de agua, tenían sed, no podían alimentar y el ganado estaba sediento. Y se quejaron feo. Feo me refiero a que le echaban la culpa a quién. Le echaban la culpa a Moisés. Le echaban la culpa a Dios. Entonces, ¿qué hizo Moisés y Aarón? Lo que hemos leído. Se fueron y se postraron ante el tabernáculo. Y la gloria de Dios se manifestó, dice, encima de ellos. Y le dijo,
Y aquí lo vamos a ver qué es lo que le dijo, qué es lo que le dijo Jehová a Moisés. Y dice, en el 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano. Y acá hay que resaltar esta palabra, hablad. Dice, habla a la peña a vista de ellos, o sea, delante de toda la congregación, delante del pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer Aarón? En delante de él iba a ejecutar lo que Dios le estaba mandando. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Y acá tenemos en el versículo 8 dice, habla a la peña a vista, o sea, a la vista de toda la congregación. Y ella, cuando se dice ella, dice, la peña dará agua. La peña dará su agua y le sacarás agua de la peña y dará de beber a la congregación, o sea, a todos y a las bestias también. ¿Y qué hizo Moisés? Hermano, ¿qué hizo Moisés? ¿Obedeció a Dios? No obedeció. Y ahí viene la desobediencia de quién? De Moisés ante Dios. Yo entiendo que Moisés estaba, pues, era un líder ahí que estaba, pues, ¿a qué? Estaba, pues, con su oído ya cansado, que todo el mundo le criticaba y a cada rato y de tiempo en tiempo le criticaban. Pero Moisés, queremos esto, Moisés, mucho calor, Moisés, tenemos sed, Moisés, nos falta carne. Todos le pedían a él como si fuese el padre y todos los miles eran los hijos. Cuando debería de manifestarse de otra manera. Sí, de otra manera. Por eso es que cuando nosotros estamos estresados, cuando estamos estresados por la pandemia o porque nuestros hijos nos dicen, papá, mamá, esto pasa, o en el colegio me ha sucedido esto, allá en mi amigo, no hay que apresurarse y tener la paciencia de escuchar. Porque aquí Moisés pecó y lo vamos a ver porque siempre vamos a tener en nuestra vida estas, como dice, estas situaciones, lo que le sucedió a Moisés. Vamos a tener situaciones parecidas, pero de diferente índole. No tan grave como la de Moisés, pero sí de repente apremiantes, ¿no? Algo que nos quite la tranquilidad. Algo que en realidad nos va a hacer remecer, sí, lo es. Pero ¿sabe qué, hermano? El que tiene amor en su corazón lo toma con paciencia y escucha a la otra persona. Aun si la otra persona se manifiesta de diferente manera o algo violento, no hay que contestar de igual manera, sino tomarse la paciencia. ¿Y sabe qué? La mejor paciencia que uno se debe tener es decirle lo siguiente a la otra persona, no. Es decirle a Dios que nos escucha. Señor, dame paciencia ante esta situación, pero con el pensamiento, hermano. Yo le voy a contar algo parecido. Yo estando de director, en una oportunidad, viene una persona, yo tenía la secretaria a mi derecha, pero yo tenía, después de mi escritorio, tenía un asiento para la persona que viene. Entonces, entra una señora, pero violenta, hablando fuerte. Violento viene, hablando fuerte. Hermano, cuando yo le escuché así, entró y le dije, por favor, señora, tome asiento. Tome asiento, siéntese, respire bien y explíqueme por qué está así, le digo. Explíqueme para allá la solución. Y cuando le dije eso, la señora siguió, pero ¿sabe qué? Le dije inmediatamente al Señor, Señor, ayúdame. Dame paciencia y palabra con qué calmar a esta señora
que con razón viene. O sea, le di la razón a la señora. Pero que la señora por algo viene y está furiosa. Y solamente yo, escuchándole, puedo yo hallar la solución. Ayúdame, Señor. Y conforme la señora estaba hablando, se iba bajando. Hasta que fue normal la señora. ¿Y sabe qué? Le hallé la solución a la señora. Y la señora después se fue, me dio la mano. Gracias, director, me dijo. Y le dije, señora, estoy aquí para servirle. Para servir, no para que me sirva, para servir a todos los padres y a los niños principalmente, le dije. Y la señora se fue contenta. ¿Qué hizo la secretaria que me había visto todo el tiempo? Nunca había visto un así. Y yo le dije, señor, le dije a la señorita, ese no es mío, ese es de Dios. Esto es de Dios porque a Él le pedí que me dé sabiduría para entender la señora y que me calme a mí. Todos los profesores eran cristianos, porque así los escogí, cristianos, porque era un colegio particular. Ya yo estaba jubilado, pero pedí ayuda a Dios, hermano. Si tú le pides a Dios con el pensamiento o con la boca o lo que sea, hermana, bien sabemos que Cristo está vivo, resucitó y dijo, yo estaré con nosotros y no lo abandonaré. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta el otro mes? ¿Hasta el otro año? No, hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes, dice. Él lo dijo, con su boca lo dijo. Y el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, así es. Eso es, hermano. Pero ¿qué le faltó? ¿Qué le faltó a Moisés? Ante tanta violencia y tanta gente que le gritaba, él cometió el error. Si el Padre Jehová le dijo, habla a la peña, y de la peña brotará agua. ¿Qué hizo él? No le habló. No le habló. Y prueba de ello es que dice aquí en la palabra de Dios, ¿qué pasó? Ahí, dice ahí, en la... Dice, habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás a beber y a la congregación. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él ordenó, y reunió Moisés a la congregación delante de la peña y le dijo, oí rebelde, ¿qué hemos de hacer? Entonces, en el 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Golpeó la peña. ¿El Señor le había mandado golpear la peña? No, en el 11 está la respuesta. En el 11, ahí nos dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces todavía. 2 veces. Párate por allá. Ahí está la desobediencia de quién? De Moisés. No obedeció a Moisés. Y eso fue una falta muy grave. Eso fue una falta muy grave. Entonces tenemos acá que la paciencia de Moisés parecía que se había agotado. Y dijo al pueblo de Israel. Ahora, la segunda desobediencia es lo siguiente. Cuando Moisés, el Señor le habla y le dice que vaya que tome su vara y que vaya a la congregación y a la vista de todo, que haga el milagro, él golpeó 2 veces. Pero antes de golpear, él le habló a la congregación, le habló al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo?
oíd ahora, rebeldes. El Señor no le dijo que le insulte. El Señor no le dijo que, mira, ellos están violentos y tú también dile con violencia. Porque el decirle rebelde, él está generando, ¿qué? Violencia. Y eso es lo que no le acabo de decir, que no se debe generar. Ustedes saben que violencia y violencia, ¿qué hay? Se forma una bomba. Por eso que cuando nuestros hijos o cuando nuestro vecino viene con violencia, lo primero que tenemos que hacer es calmarnos. A veces, muchas de las veces, tiene un vecino todo que habla mucho y fuerte. Y lo primero, si le ve a usted que genera una violencia, se le quiere venir encima. Pero cuando le ve a usted pacífico, tranquilo, lo piensa 2 veces. Y si le dice al Señor, Señor, ayúdame, entonces tendrá usted una ayuda, hermano. Muy respetado y poderoso. Aquí, la segunda falta de Moisés es que fue con violencia ante el pueblo de Israel y le dijo, oí ahora, rebeldes, les insultó todavía. Entonces fue una falta muy grave. El Señor no le dijo que vaya así. El Señor no le dijo que le diga rebelde. El Señor solamente le dijo, háblale a la peña. Y él no habló a la peña, sino que con su vara golpeó 2 veces la peña. Y todavía 2 veces. Si le hizo la primera vez, no salió el agua. Dudó. En la segunda salió. Así es. Muchas de las veces lo que sucede y vemos en la palabra de Dios nos tiene que enseñar que la actitud de Moisés es una falta a la palabra del Señor. Cuando alguien nos manda a hacer una cosa, hay que ser obediente en lo que nos manda, en lo que nos dice, y hacerlo correctamente. Lo que el Señor le dijo a Moisés, él lo tergiversó y le habló, no lo que Dios le había dicho, sino él habló de su carne, él habló de su manera de ser, él lo hizo a su manera. El Señor le dijo, habla. Él no habló, él golpeó 2 veces a la peña. El Señor no le dijo, llámale rebelde. ¿Qué hizo él? Él estaba herido de repente estaba herido por la violencia que le gritaban todos. ¿Y qué? Para callar a la multitud le dijo, oí ahora rebelde, los insultó, generando más violencia. Y eso es desobediencia, porque el Señor no le mandó. Es como decir, mira, vete Fernando, tráeme 5 panes. No le traigo 5 panes, le llevo 3 nomás. Pero si me encargó 5 y le llevo 3, estoy faltando. Si me dice 5 y le llevo 7, ¿está correcto? Tampoco. Estoy faltando. ¿Cuánto me ordenó? 5. Entonces 5 debe obedecer. Debe ser preciso en lo que a uno le manden. Es así. Y la consecuencia, ¿sabe cuál fue de Moisés? La consecuencia de su acto de desobediencia. El Señor le quitó la bendición de entrar a la tierra prometida. Le quitó la bendición de entrar a la tierra prometida, no le dio. Solamente lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la entrada. Y el Señor lo subió al monte y le dijo, mira la tierra prometida, lo vas a mirar. Es una bendición que Dios le dio. Mira la tierra prometida. Esta es la tierra que... Y él lo miró. De repente, como todos nosotros, suspira algo que
que como suspira un niño cuando tiene un juguete de allá del vecino, y ¿cómo no tendría yo ese juguete también? Mi papá no me compra, o mi mamá no me compra. Así. Yo entiendo que Moisés tuvo, eso suspiró, vio la tierra, y de repente las lágrimas se le cayeron de sus ojos. Es cierto, pero Dios es celoso, hermana. Dios es celoso. Por eso no hay mentiras blancas. No hay, eso es invento del hombre. El Señor dice, ¿tú eres tibio o eres caliente? No, eres frío o caliente. Tibio no quiero. No quiero que seas tibio. ¿Frío o caliente? Uno de dos. ¿Me amas a mí o amas al diablo? ¿Me amas a mí o amas el mundo? Y el mundo es el pecado. Así es. Si nosotros seguimos a Cristo, tenemos que renunciar al mundo, tenemos que renunciar a la puerta ancha. Eso es. Pero ¿qué pasa, hermana, acá? Aquí pasa algo muy interesante. Muy interesante. La desobediencia trae mucho, es costosa. La desobediencia es costosa. Ahí no lo vemos a Moisés. ¿Qué le costó? Le costó entrar a la tierra prometida. Ahí está. Ahora, aquí tuvo una motivación, como le dije, la desobediencia, ¿no? La motivación fue la ira, la duda, la falta de fe. Eso fue la impaciencia que tuvo Moisés. Ahora, pero también vamos a ver que hay actitudes de desobediencia. Pero ¿sabe qué? El Señor a veces nos da en muchas oportunidades una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para podernos rectificarnos. En muchos de los casos nosotros podemos venir a los pies del Señor después de haber cometido una imprudencia muy grande y pedirle perdón, recordar y con un corazón sincero hablarle al Señor. Así. Por ejemplo, ahí tenemos, acuérdense de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Allá. Cuando el Señor le dijo, te vas a ir a la ciudad de Nínive y le vas a decir esto al pueblo de Nínive. Allá hay 120,000 personas que si no cumplen lo que te mando, todos van a morir. Porque mi mano estará sobre ellos. Mi mano estará sobre ellos. Antes, en el tiempo, miren, en ese tiempo, hermana, 120,000 que tenga una ciudad era enorme. Era enorme. Dice que esa ciudad dice que era a 3 días de camino que para pasar la ciudad de largo a largo. Era grande. Ahora 120,000 no es nada. Pero hace muchísimos años, acuérdense. Era muy grande. Era de considerable extensión el Nínive. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no quiso entrar. Y se fue y desobedeció. Él tenía sus motivos. Así como todos nosotros podemos tener motivos. Así nosotros tenemos motivos de qué? De no orar todos los días. De no buscarle a Dios. Sí, tenemos motivos. A veces tenemos que bueno, tomar desayuno temprano, tenemos que mi amiga, no, tengo una novelita, no, después miro, tengo un partido de fútbol, primero, pero mis amigos están ahí porque después ya no puedo ir a la iglesia, ya no, y he conocido amigos que han tenido cristianos, que han preferido el fútbol temprano, y después, si es que les sobra tiempo, va a la iglesia. Así. Justifica el pecado y no le da importancia a ese pecado. Dice, no, es como decir, como hay un dicho, la mentira, es una mentira blanca. No,
no me hace nada. No, Dios es celoso, hermano. Dios es celoso. Nínive era para un pueblo salvarlo. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció. Se fue a otro sitio. Dios le puso a prueba en el mar. Ese barco iba a ir a pique, Dios mío. Y fue sincero cuando el capitán le dijo, yo ora tu Dios porque nos vamos a morir todos. No, por mi culpa están así. Ah, ya, por tu culpa le echaron al agua. Lo aventaron al agua y se lo comió, como saben, se lo tragó, no comió, se lo tragó un pez grande, que todo el mundo supone que es una ballena. Y ahí, en el estómago de este pez, recapacitó, como todos aquellos que podemos desobedecer al Señor. Por muchos motivos que podamos tener, no hay ninguno que es valedero. No hay ninguno que es valedero para obedecer a Dios, para desobedecer a Dios. Para obedecer, todos los motivos lo ponemos de lado. Ese es así. Por eso que, ¿qué hizo? Él recapacitó, pidió perdón al Señor y dijo que si le daban la segunda oportunidad, él iba a obedecer. Y fue así que ordenó al pez ir a la playa y ahí fue. Y se encaminó. Se encaminó. ¿Y qué? ¿El pueblo qué? Le predicó en el pueblo y el pueblo se convirtió. El pueblo que era un pueblo rebelde. Cometía pecados corruptos, era todo el pueblo. Y todo el pueblo, toda la ciudad se arrepintió. Todo. 120,000 almas. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás se fue a un sitio donde estaba todo, y el Señor le habla y le dice, pero ¿por qué estás así, Jonás? Ah, porque yo ya sabía que, Señor, yo ya sabía ¿qué? Yo ya sabía que tú eres, ¿qué? Para enojarte. Para enojarte, nosotros somos rapiditos para enojarse, somos como una pólvora. Pero el Señor tiene su paciencia. Por sí, así es. Dijo las características de Dios. Y no solamente Jonás, tenemos a otros, por ejemplo, tenemos a David. David cometió su pecado, pero Dios le dio una segunda oportunidad, como a Jonás. Dios nos da muchas oportunidades a nosotros, no solamente a ellos. Muchas oportunidades. A toda la generación el Señor nos dio la segunda oportunidad. ¿Por quién nos dio? Por Cristo. Todos éramos pecadores. Y Cristo vino para limpiarnos del pecado, limpiarnos con su sangre, dándonos una segunda oportunidad. Esta es la segunda oportunidad que tenemos. Y los que oyen la palabra de Dios irán al cielo, dice el Señor. El Padre dice, el que cree en mi Hijo tendrá abierta y tiene vida eterna el cielo. Entonces, David, ¿qué había pasado? David, el padre de Salomón, él pecó con Betsabé. Y no solamente con Betsabé, y fue un asesino de Urías, el marido de Betsabé. Pecó 2 veces, mire, dos. Y todavía que, como dice, como un crimen organizado. ¿Por qué? Porque por los ojos le vino la tentación. Por eso yo siempre admiro aquí a José, el hijo de Jacob, que la mujer lo tentó. ¿Cómo le habrá tentado que él estaba lleno del Espíritu del Señor? ¿Por qué estaba lleno José del Espíritu del Señor? Tenía un corazón manso, tenía un corazón que adoraba a Dios, que buscaba a Dios. Es un corazón en el cual
prefiere a Dios que a las cosas del mundo. Y son aquellas personas que hay una relación muy íntima con el Señor. Y son aquellas personas que lo que hacen con su mano, todo lo que hacen con su mano, todo crece, todo llegan a bien. Por eso es que José cada vez que hacía un trabajo, todo le iba bien. Todo. Entonces, ¿qué pasó David? David pecó. Pero ¿sabe qué? Aún pecando David, el Señor tuvo que mandar un profeta llamado Natán para que le vea cuál es su falta. Y le dio la segunda oportunidad. ¿Y qué pasó con David? ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado? Betsabé quedó embarazada y nació un varón. Y Dios le quitó ese varón. Él se puso de rodillas, oró todo, noche y día, y murió el varón. Pero ¿quién le hizo ver el pecado? Dios le hizo ver su pecado, porque él estaba tan lleno de pecado por sus actos, que aquel que tiene el pecado, le ciega el pecado su corazón y su vista, y no se da cuenta del pecado en cual anda. Eso fue lo que hizo David, porque muchos dicen, pero David, el Hijo de Dios, que era del corazón de Dios, ¿cómo no se da cuenta del pecado? El pecado nos quita la visión. ¿De qué? De la realidad. Nos vuelve pecaminoso más cada día. Nos endurece el corazón y el entendimiento. Cuando un hombre, un cristiano, no se endurece como David, cuando hay una relación íntima con el Señor. Entonces, cuando todos los días hay una relación íntima con el Señor, ¿quién lava el corazón de ese cristiano? Es Dios, la palabra de Dios. Él, la palabra de Dios, es el que nos lava el corazón. Y entonces el pecado es más difícil de entrar. Es Dios lo que nos va a cuidar en nuestro corazón. Así es. Murió el niño, pero Dios le perdonó y le dio la segunda oportunidad. Y después ya se enderezó el famoso David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tenemos también a Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? El gran apóstol Pablo, discípulo de Jesús. ¿Qué pasó? Acuérdense que a inicio de la vida ministerial de Pablo, era un perseguidor de Cristo, de todos los cristianos, hasta lo mataban. Era un perseguidor. Acuérdense que fue testigo de la muerte de Esteban. Así es. Pero tuvo un encuentro con Dios. ¿Y qué le quitó? ¿Qué cosa le quitó el Señor? Le quitó dos cosas para mí. Le quitó el pecado de los ojos, que se volvió ciego. Y también su corazón, cuando el Señor le quita la ceguera de su ojo, también le quita la ceguera de su corazón. Y desde ahí ama y busca y ve la realidad, porque Dios le dio la libertad, así como nosotros tenemos la libertad al leer la palabra del Señor, al conocer a Dios. A él también le quitó, ¿qué cosa? Le quitó esa ceguera espiritual para ver lo correcto, cuál era la verdad. La verdad está acá en la palabra del Señor. Y él era un hombre erudito que sabía todo, había desde muy pequeño ver las escrituras, pero estaba cegado. ¿Quién lo había cegado? Ya usted sabe quién es el ciega, al cristiano y a todos los hombres. Y de corazón. Tuvo el encuentro con el Señor y el Señor le quitó la ceguera.
y comenzó a amar al verdadero Dios y a defender al Dios. El Señor le dio una segunda oportunidad. Tal es así que cuando él comenzó a predicar a Cristo, ¿qué pasó a los cristianos? Los cristianos le tenían miedo. Él decía, no, yo soy ya no soy el perseguidor. Pero le tenían miedo ir nomás a que lo vean. Porque él era perseguidor. Él tenía carta del Sanedrín, de las autoridades, ¿para qué? Para encarcelar a los que quería, a los que él creía que estaban faltando a Dios. Es así. Vamos a leer, hermano, ¿qué dice el Levítico capítulo 10? Por favor, capítulo 10, Levítico, hermano. Capítulo 10, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice así. Nadab y Abiud, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron en el acto delante de Jehová. Murieron los dos. Esto es una consecuencia de la desobediencia. Desobedecieron. Pero esto fue una consecuencia fatal para sus vidas. Era querer como burlarse de Dios. Era una doble intención ya aquí. Entonces, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, hermano, como los hijos de Aarón. Ellos, hijos de Aarón, eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Podían ofrecer incienso, pero estaban ofreciendo fuego extraño que no deberían de hacer. Entonces Dios es celoso, es muy celoso, Pero vamos a ver también acá en Romanos 8:35, Romanos, hermanos. Romanos 8:35, vamos a ver qué dice Romanos 8:35. ¿Qué nos dice el Señor? La palabra de Dios dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos va a separar de Dios? Nadie, hermano. Cuando nos dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Tribulación puede ser estrés, esta pandemia, enfermedad. O angustia. Angustia de repente puede ser, pues bueno, no nos alcanza el dinero o tengo un conflicto en la casa o con mi vecino. No, eso no nos va a separar del amor de Cristo. O persecución, dice, o hambre. Muchas de las veces el cristiano, por su falta de recursos, puede faltar la parte económica. O desnudez, cuando dice desnudez, en realidad cuando no tenemos a quién recurrir. No tenemos. Y los peligros que hay en dónde. Los peligros que hay en la calle, hermano. Aún en la propia casa hay. Pero eso no quiere decir, no quiere decir que vamos a renunciar a Cristo. No, es al contrario. Mucha de la gente, hermano, mucho de la gente, cuando apenas se convierte, cuando no eran de Cristo, cuando no eran cristianos, los he escuchado a muchos y dicen, no, yo iba bien, tranquilo, me iba acá, me divertía allá.
Pero cuando vinieron a Cristo, ¿qué pasa? Tuvieron que renunciar a esa fiestecita, tuvieron que renunciar a la droga, tuvieron que renunciar a la cerveza, tuvieron que renunciar ¿a qué? A muchos amigos que lo llamaban, hoy vemos, vamos a celebrar. Claro, hay dos puertas para el hombre. Para el hombre y mujer hay dos puertas. Una, la puerta ancha, que es el mundo, lo que no, nosotros nos gusta, que nos gusta estar, como dice, yo tenía una vecinita que decía, Cristo te ama. Sí, pero ¿sabe qué? Yo no puedo renunciar a mi bailecito y a mi cervecita. Así, con esa palabra, hermano. Con esa palabra. No quería renunciar. Decía, no, cuando ya esté ya de repente más viejita, ya me voy a ir. Yo le dije, ¿más viejita? ¿Tú crees que para la muerte de viejita te vas a morir? No, la muerte viene en cualquier rato. Dice, tú lo sabes de él. Es así. No, no, el amor de Cristo, cuando nos dice el amor de dos maneras. El amor que yo siento por Cristo, porque lo busco y sé quién es el verdadero, el que me conduce, aunque sea esa puerta estrecha, donde renuncio a muchas de las cosas para estar con Cristo, nomás porque Cristo me dice, mírame, si tú vas a tomar cerveza, estás faltando. Porque tomando cerveza, tu mente ya no va a ser una mente buena, sino vas a estar, ¿qué? Vas a gastar dinero, no vas a gastar, vas a estar en un estado crítico, de repente tu trabajo no lo puedes mantener, y una serie de cosas que pueden ser negativos. Entonces, eso quiere decir, el amor del Señor viene de mi parte, que yo debo ser fiel a lo que me dice en obediencia a su palabra, y la fidelidad del Señor que está conmigo, con ustedes, con todo cristiano, con todo esto. Y Él nunca se va a separar de nosotros. Siempre es el hombre y la mujer quien se separa del Señor. El Señor nunca se separa de aquel cristiano que lo busca, que quiere estar lleno de Él. Nunca se separa el Señor. Quien se separa es el hombre, el que se separa es la mujer. ¿Para qué? Para buscar los placeres del mundo. ¿Para qué? Porque hay muchos que dicen, ay, yo vine al cristianismo, ¿sabe qué? Ahora me sucede todas las cosas. Ah, te sucede todas las cosas. Eso quiere decir que está bien. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo la palabra y ¿quién viene para hacerte tropiezo? Es el diablo. Es el diablo que quiere separarte y para separarte te pone un montón de cosas para que no busques a Dios. O sea, en otras palabras, cuantas más pruebas tenemos, hermano, esa es una señal que estamos andando bien. Porque nos quiere molestar el enemigo. Nos quiere separar el enemigo del amor de Dios. Y no siempre es así. Me refiero, no solamente es el enemigo, sino a veces nosotros mismos. Así es. Pero si estás buscando todos los días, siempre habrá gozo en nuestro corazón. Siempre habrá. Siempre lo habrá porque tenemos fe que el Señor está con nosotros. ¿Y quién está con el Señor? Hay gozo. Hay gozo en el corazón. Hay gozo en la familia. Es así. Así es, hermano.